Establecemos contacto con la presidenta del Consejo de Bogotá, María Fernanda Rojas, a quien saludamos muy amablemente y le damos la bienvenida a este especial en el que venimos trabajando, venimos informando desde las 12 del día. Presidenta, muy buenas tardes, bienvenida a Noticias Capital. Bueno, pues muy buenas tardes, es un gusto estar acá, un saludo para ti, para toda la audiencia, y decimos buenas tardes porque es una formalidad, pero pues digamos han sido jornadas difíciles, siguen siéndolo, y seguimos a la espera y pidiéndole al gobierno nacional la apertura de un diálogo nacional sincero, franco y que conduzca a reformas necesarias en este país. ¿Qué mecanismos desde el Consejo de Bogotá se han buscado en las últimas horas, pues como para llamar la atención, como para que el país entero no solamente diga que se debe dialogar, sino que de verdad las medidas que se puedan establecer en las próximas horas, las diferentes propuestas, pues sean efectivas y podemos salir adelante y por lo menos dar una lección de diálogo, de comprensión entre todos los sectores? Pues lo primero por decir es que el Consejo es una mixtura de muchas posiciones, ¿no? Ahí hay distintas miradas sobre lo que está ocurriendo, pero yo creo que en este momento es muy importante que podamos escuchar todos los sectores ciudadanos. Es muy importante insistir. Yo he sido reiterativa en dos cosas que me parece que son la prioridad del momento. Uno, que se desactive esta bomba de tiempo de violencias. Esto no puede seguir pasando. Son enfrentamientos que finalmente generan la muerte entre compatriotas, generalmente personas muy humildes, generalmente jóvenes que están saliendo a estas manifestaciones. Eso no más, el dolor de esas muertes es inconmensurable y digamos es una situación que hay que parar, hay que desactivar esta situación que tenemos. Y por otra parte hay que pedir un diálogo, pero un diálogo franco, un diálogo donde de verdad el gobierno nacional esté dispuesto a sentarse con los distintos sectores de la ciudadanía, con estas nuevas ciudadanías, estos jóvenes que están pidiendo tener un futuro, un proyecto de vida, estudio, trabajo, oportunidades, con los distintos sectores productivos del país, con el campesinado, con los líderes sociales, con aquellos que también han defendido la implementación de los acuerdos de paz, con el empresariado de nuestro país. Esos dos elementos son claves. El Consejo de Bogotá, por supuesto, ha compartido una preocupación fuerte por el tema de la violación de derechos humanos. Acuérdense, en estos momentos de crisis uno tiene que apelar a lo esencial. Aquí está en riesgo nuestro contrato social. Y aquí, digamos, la luz que tenemos claramente es la Constitución. Nosotros tenemos una carta de derechos, pero también que contiene unas obligaciones del Estado y de los agentes del Estado. Apelando a esa Constitución, pues tenemos que parar esta violencia, esta confrontación que está generando violencia y muerte para colombianos y colombianas. Hemos pedido la intervención de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que haga una misión de verificación internacional de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y le haga un llamado al gobierno nacional sobre las medidas inmediatas, urgentes que hay que tomar para detener este desangre. Y también, pues, ojalá la alta comisionada haga una visita a Colombia y conozca de primera mano esta situación y hable y propicie el diálogo con todos estos sectores ciudadanos. Esto es una de las acciones que está desarrollando el Consejo. También he invitado como presidenta del Consejo de Bogotá para el día de mañana al personero. Nosotros necesitamos claridad sobre las cifras que están circulando pues, por muchas fuentes, pero necesitamos saber qué está pasando con las personas que han desaparecido. Ya hoy había un reporte esta tarde de que habían reportado ya dónde estaban algunas de las personas desaparecidas, pero no están todas. Y falta precisar esas cifras, todos los actos denunciados a través de estos equipos que llegaron pues a estos equipos de verificación que tenemos hoy en las localidades. Mañana el personero de Bogotá debe darle un informe al Consejo sobre la situación de derechos humanos y todos los mecanismos de protección que tenga activada la ciudad en este momento.
Y bueno, también vamos a hacer un acto simbólico a las 8 de la mañana en la plazoleta externa del Consejo. Es un acto, digamos, al que esperamos poder compartir con la ciudadanía, poder hacer un llamado al diálogo. Yo he dicho también, este no es un momento de generar más incendios, de generar unas pasiones desmedidas. Es un momento, sí, de seguir escuchando esos reclamos ciudadanos, por supuesto, pero tenemos que girar hacia el diálogo. Es muy importante ese espacio y contener la violencia y proteger la vida. Eso tiene que ser las prioridades de hoy. ¿Quiénes más van a asistir a esa citación mañana donde estará la personería hablando de derechos humanos? ¿Quiénes más van a intervenir? Porque sí es muy importante en este momento que se abra el debate y que de una vez se deje claro qué es lo que está pasando en la ciudad, sobre todo en las noches. Las noches ya se convirtieron en una pesadilla para todos los capitalinos después de que acaba la protesta, después de que se da un balance, pero llega otra etapa después de las 8 de la noche que en muchas zonas se ha convertido de verdadero terror. Es que esto no puede ser, exactamente lo que tú estás diciendo está pasando. Yo anoche estuve en varias manifestaciones, alcancé a ir a unos puntos en Teusaquillo, Chapinero, y me dirigí hacia el Portal de las Américas y fue imposible llegar. Allá había una situación absolutamente compleja, violenta, y pues digamos, es lo que está pasando en las noches. Pero también hablé con el personero local de Bosa, porque en Bosa Piamonte se estaban presentando también unos hechos de descontrol y de represión contra algunos manifestantes, y bueno, y supimos de esos otros hechos en el CAI de Aures, que también son lamentables. Y yo creo que aquí uno no puede ser diletante, no puede ser dudoso de rechazar todo acto de violencia. Y lo que pasó también de quemar un CAI con unos policías adentro es un acto absolutamente inhumano, y eso hay que rechazarlo con fuerza. Entonces, esas son las noches. Eso no puede ser, que la noche bogotana se esté convirtiendo en esta pesadilla. Imagínense ustedes los papás y las mamás y los amigos y familiares de todos estos jóvenes en vilo todas las noches, porque están ejerciendo un derecho democrático a la protesta. Esto no puede ser. Entonces, es importante esa presencia del personero. De hecho, mañana tenemos otro punto de la agenda en el debate, la discusión de un proyecto de la administración, pero nosotros no podemos seguir pues con una agenda como si aquí no estuviera pasando nada. Hay que parar, hay que sacar tiempo prioritario para el problema, para la discusión central que hoy nos convoca y que nos exige a nosotros y a nosotros responsabilidad política en este momento. Así que vamos a dar este espacio al personero y vamos a discutir varias propuestas que han presentado los concejales. Este también es un momento donde todos queremos aportar, queremos hacer algo, pero es clave que podamos, en medio de nuestras diferencias también, construir acuerdos y generar nuestro propio diálogo. El diálogo que estamos pidiendo afuera lo tenemos que tener también en el Consejo de Bogotá, y en ese llamado pues seguiré insistiendo. Presidenta, aunque no es muy notorio ahora, sí sabemos que muchas de las llegadas a Bogotá, y lo notábamos también y hacíamos algunos informes hoy, lo que está pasando en el departamento de Cundinamarca, el tema del abastecimiento en muchos centros de acopio acá en la capital de la República, pues podían verse en riesgo en los próximos días si esta situación continúa. ¿El Consejo de Bogotá también tiene preparado algún tipo de intervención, algún tipo de petición que puedan hacer para las próximas horas? Sí, este es un tema clave y está siendo una preocupación de la ciudadanía. Y primero, yo creo que hay que hacer un llamado a la calma. Hay una cosa que es importante en este momento, y es que hay una articulación, una buena relación de Bogotá con Cundinamarca. Eso es clave. Y habrá pues los esfuerzos para que no tengamos estos problemas de desabastecimiento, y hay que garantizar, incluso con quienes promueven bloqueos y demás en las vías, hay que garantizar pues que haya solución para cualquier riesgo que pueda haber en ese tema. Por supuesto, estaremos atentos haciendo control político al tema de abastecimiento en Bogotá, que es fundamental y nos muestra pues todo lo que tenemos que avanzar también en materia de infraestructura en nuestra región. Yo creo que esto también son oportunidades de ver dónde tenemos vacíos, tenemos huecos, y tenemos que ir pensando y consolidando propuestas para el futuro.
Mensaje para la gente que en este momento se encuentra en las calles, muchos están retornando a casa, pero también para esas personas que de pronto no se encuentran en su sitio de trabajo y van a encontrar algún tipo de dificultad para regresar. ¿Cuál es ese mensaje para el ciudadano de a pie que en este momento pues tiene como un poco de incertidumbre de lo que pueda pasar al caer la noche? Mire, los ciudadanos de a pie también están en las manifestaciones y en las marchas. No todo el mundo puede salir o no todo el mundo se siente convocado y está en su derecho. Hay gente que le toca atender su jornada laboral y no puede ir a una marcha, pero aquí, en este momento, estamos frente a una situación que exige lo mejor de nosotros, nuestra mayor capacidad de conciliación y de llegar a acuerdos. ¿Qué está pasando? Estamos frente a un país, a una sociedad fracturada, frente a unas enormes inequidades que se han ido acumulando. Es que nosotros no estamos en ningún paraíso, ni hemos estado en ningún paraíso hace décadas. Nosotros hemos estado en un país que es hoy el más desigual de América Latina y el séptimo más desigual del mundo. Entonces, hay unas expresiones ciudadanas que muestran eso, que muestran la necesidad de cambiar. La reforma tributaria fue una chispa, ¿verdad? Pero ya hoy ni siquiera se habla de eso como el fondo, y eso pasa en muchas manifestaciones que se dan en otros lugares del mundo, incluso Estados Unidos hace poco, después de los episodios de brutalidad policial contra el ciudadano George Floyd. Entonces, hay que entender este momento, hay que tener también como ciudadanos y ciudadanas la capacidad de comprensión de este fenómeno, entender que no nos podemos comprar una idea que están intentando vender sectores radicales, y es que la protesta es sinónimo de vandalismo. No, señor. Eso son cosas totalmente diferentes. Por supuesto, hay unos hechos, digamos, de violencia orquestados, yo creo, por organizaciones. Esto no es aleatorio, no es que alguien se salió de los chiros y comenzó a romper un cajero, etcétera. Esto son, digamos, hay organizaciones interesadas en radicalizar esta situación y que se diga, no, es que no hay control, aquí nadie controla, tienen que militarizar la ciudad. Y me resisto a eso y hago un llamado democrático a que nos resistamos a eso. Nosotros tenemos que resolver, las crisis democráticas se resuelven con democracia, no con represión, no con dictaduras, no con militarización. Y eso es muy importante. La militarización no va a resolver nada, va a causar peores violaciones a los derechos humanos, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, rechacemos esa idea no es democrática. Y por supuesto, pues también aquí comienzan a aparecer todos estos descontentos que no son sencillos, ¿no? Que no son complejos. Por eso hay que tener la sensibilidad para escuchar a la gente. A mí me parece muy importante el llamado que hacía la alcaldesa Claudia López y el secretario de gobierno cuando hace unos minutos había unas personas irrumpiendo en el Capitolio, que era lo mismo que Trump le estaba pidiendo a sus electores en Estados Unidos, acuérdense. Y aquí sectores políticos apoyaron ese tipo de demostraciones de violencia y hoy critican las que se están presentando en la Plaza Bolívar en estos momentos y en el Capitolio, que por supuesto hay que criticarlas, pero allí hay la alcaldesa y el secretario hacían un llamado diciéndole a los congresistas, les pedimos que salgan a conversar con los jóvenes. Yo creo que es lo que hay que entender debajo de esto que está pasando, que hay unos actores que quieren radicalizar esta situación. Y no nos podemos dejar comer esos cuentos, no nos podemos comprar esas ideas, pero también hay un descontento tal, se encendió una chispa de descontento que hay que interpretar, escuchar y a la cual hay que responder. Si logramos eso, salimos de esta situación. Si reprimimos, lo único que vamos a hacer es que ese descontento y esa ciudadanía se vea cada vez más y más frustrada. Así que, repito, invito a desactivar esta bomba de tiempo de violencias y a generar caminos de diálogo, pero eso sí, presidente Duque, de diálogo franco, de diálogo sincero, de diálogo con todos los sectores sociales, económicos, políticos, pero también con la intención de hacer reformas. Entonces, creo que ese es el llamado, tengamos calma, ojalá la gente pueda hacer manifestaciones de día, estaba
cantante y activista Adriana Lucía, haciendo, se la vi pues en Twitter esa propuesta, oiga, salgamos a manifestarnos de día porque la noche, como tú decías al principio, se está volviendo una cortina para tapar todo tipo de atrocidades y hay que proteger la vida, desactivar las violencias y un diálogo nacional.